Hace ya 20 semanas que vengo hablando de ese mismo tema. Pero a este tema, hermanos, yo le puse título. Y le puse el título de Entendiendo la obra de la unción en mí. Creo, hermanos, que el trato de Dios es muy personal. Podemos estar en un lugar 1.000.000 de personas, pero el Señor no trata con el millón al mismo. ¿Cómo lo digo? Déjenme ver si se me viene alguna palabra. El trato de Dios es personal. Podemos estar en una reunión de 1.000.000 de personas, pero Él está hablando es conmigo. Yo tengo que tomar una decisión, hermano, personal, con Él. Él nos está manifestando públicamente a todos, sino espiritualmente a cada uno de nosotros. Lo que quiero decir, hermano, es que usted tiene que decirle un sí o un no a Él. El trato es con Él. No es, hermano, con el grupo de la misma manera. Por eso es que a veces un matrimonio no camina como debería de ser. Porque, hermano, el hombre o tal vez la mujer está escuchando al Señor y está diciéndole sí al Señor, y el hombre no lo está haciendo. Y no porque Dios no esté tratando con él. O puede ser a la inversa. El hombre dice que sí y ella no está respondiendo al Señor individualmente. La salvación es personal, hermanos. La obra de Cristo es personal. Respóndale al Señor de una manera personal también. Y entonces, por eso es que vamos a hablar de entendiendo la obra de la unción en mí. Yo estoy preocupado, hermano, con lo que Dios haga en mí. Yo veo a muchas personas que se preocupan mucho por los demás y por ello no se preocupan. Eso es un pecado, hermano. Preocupadísimos por los demás. ¿Cómo reaccionará aquel? ¿Cómo reaccionará el otro? No, preocúpese por usted. Jesús le dijo a las mujeres que lloraban, hijas de Jerusalén, ¿por qué lloran por mí? Lloren por ustedes. A veces estamos tan preocupados, hermano, por lo que le está pasando a otro. Y el Señor dice, no, llore por usted, preocúpese por usted. Si todos nosotros, hermanos, nos preocupáramos por esa situación que nos está pasando, entonces, óigame lo que le voy a decir: Dios es suficiente para tu necesidad y para la necesidad de toda la humanidad. Él es pan para todos los hombres, Él es alimento para toda la gente, Él es solución para toda la humanidad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Amén. Entendiendo la obra de la unción en mí. Yo quiero que usted haga la mímica conmigo, hermano. ¿Puedes hacer la mímica conmigo? Diga conmigo. Entendiendo. Vamos, dígalo. Entendiendo la obra de la unción. Ahora sí, diga en mí. Pero haga la mímica, haga. En mí. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que entender la obra de la unción? En mí. No en él, no en Joana, ni siquiera Joana en su esposo, no, en mí. Cuando todos entendamos esto, hermanos, vamos a tener familias lindas, matrimonios lindos. ¿Por qué? Porque Él va a estar haciendo una gloriosa obra en los dos. Eso es lo que se necesitan los matrimonios. Una obra en ellos, en cada uno. Ok. Vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas, capítulo 3. ¿Qué es la unción? La unción, hermanos, no es un poder
que tienen ciertas personas y que otros no tienen. Y que entonces, hermano, me hace a mí seguir a aquel que tiene la unción. Hermano, eso que sucede a través de alguien es la manifestación de la unción. Pero no es que Él tiene algo que usted no tiene. La unción, hermanos, es el mismo Señor Jesucristo. Tal vez el nombre que más nos hemos familiarizado nosotros es el Espíritu Santo. Cuando yo hablo de Cristo, estoy hablando del Espíritu Santo. Y cuando estoy hablando del Espíritu Santo, yo estoy hablando de Cristo. Porque el Espíritu es el Señor. Si usted quiere ver eso, lea en su Biblia luego, Segunda de Corintios capítulo 3, del versículo 15 en adelante, cuando el apóstol Pablo dice, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. Y usted y yo sabemos que el Señor es Cristo. Entonces, cuando yo estoy hablando de la unción, estoy hablando del Espíritu Santo. A mí me gusta más hablar de Cristo, hermano, pero yo sé que lo más conocido es el Espíritu Santo. Muy malentendido, por cierto, porque si para usted el Espíritu, hermano, no es Cristo, entonces entramos en confusión, hermanos, sin entender la obra verdadera del Señor en nosotros. Lucas capítulo 3. Vamos a leer solo esto, hermanos, este pasaje, solo para entender que Jesús recibió al Espíritu en él, la unción. Jesús durante 30 años, hermanos, fue un buen hombre, pero que no estaba ungido o que no tenía la unción. La unción él la recibe cuando él cumple 30 años y todo cambia de ahí en adelante. Este Jesús, hermanos, antes de los 30 años, es como cuando uno nace de nuevo. La primera experiencia que todos tenemos que tener es nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Pero después viene esa unción, hermanos, a nosotros como resultado de algo que se ha malentendido también, que hoy no les hablo, pero que les hablaré luego. Entonces, capítulo 3 del libro de Lucas, versículo 21, dice así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todo lo que relatan los evangelios, hermanos, en su gran mayoría, es lo que pasó después de este acontecimiento que acabamos de leer. Los milagros, las liberaciones, las sanidades, las prédicas, las enseñanzas, todos esos acontecimientos que nosotros vemos en los evangelios, sucedieron después de esto. Después de que el Espíritu vino sobre Cristo, sobre Jesús, sobre el Hijo de Dios. De esto yo voy a hablar seguramente el otro domingo, con más detalles. ¿Qué realmente significa el bautismo en el Jordán? ¿Tendremos que pasarlo nosotros también? ¿Tendrá que suceder igual como nos sucedió a Jesús, como algunos piensan que así debería de ser? Entonces, si así debería de ser, entonces tendríamos que ir a Israel y meternos al Jordán. Pero eso lo vamos a hablar después.
Entonces, hermanos, la unción es el mismo Cristo, el mismo Señor. La unción descendió a Jesús. Y hermanos, y a partir de ahí, este joven, que todo el mundo lo conocía como el hijo de María y el hijo del carpintero, del cual, hermanos, eso era lo que se sabía. Nunca habían, hermanos, sucedido milagros. Nunca había sucedido, hermanos, cosas extraordinarias por medio de él. Porque hasta que Cristo, hasta que la unción vino sobre él, fue que comenzaron a suceder cosas, hermanos. No será diferente de usted y de mí. Lo que pasa es que no hemos entendido, hermanos, la razón de la venida del Espíritu Santo. Y entonces pensamos que el Espíritu Santo, hermanos, viene para que nosotros sintamos escalofríos. Yo digo que a veces se sienten y a veces no se sienten. Los escalofríos se sienten por muchas causas. El Espíritu Santo no vino, hermanos, para que nosotros hablemos en lenguas, aunque podemos hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas. Pero, hermano, me he ido proponiendo no hablar muchas lenguas aquí entre ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no me van a entender. Entonces, ¿para qué voy a hablar en lenguas? Mejor hablo en español. Tras de que mi español no es tan bueno y todavía que me ponga a hablar en lenguas, entonces termino, hermano, me terminan poniendo un apodo ahí de rama seca y todo eso, ¿verdad? Y yo no quiero eso. Esto no se trata, hermanos. La unción no ha venido a nosotros nada más para eso. Y conste que hablo en lenguas. Posiblemente si usted va a mi casa y me oye orando, me va a escuchar orando mucho en lenguas. Pero no es para eso, hermanos. Ni siquiera es, hermanos, para que hagamos milagros. Ni siquiera es para eso. Para que nosotros hagamos milagros. O para que sucedan milagros. Porque al final de cuentas los milagros el que los hace es el Espíritu, la unción santa. Que no es algo, sino alguien. Por eso es que hay muchas personas, hermanos, que aunque se hayan visto milagros a través de ellos, no se van a salvar. Que el mismo Jesús les dirá, ellos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor les dirá: yo a ustedes no los conozco. Porque hay un tipo de personas que Dios no conoce. Dios lo que conoce es a su Hijo y lo que es como su Hijo. Pero ellos pensaron que ellos hacían milagros y pensaron que de eso era que se trataba. Hasta nosotros mismos hemos pensado que si aquel que echa fuera demonios o que hizo un milagro, que sucedió un milagro, no lo hizo, sino que sucedió un milagro a través de él, uno dice: wow, qué tremendo ese hombre. Pero es posible que el Señor le diga: yo a usted no lo conozco. ¿Por qué, hermano? Porque Dios en su misericordia hace un milagro no por causa de él, sino por causa del necesitado. Y no había nadie en ese momento a través de quien expresarse él o manifestarse para sanar, y lo tuvo que hacer a través de ese hombre o de esa mujer. ¿Me están entendiendo, hermanos? Lo que estoy queriendo decirles, hermanos, que esta unción santa no es para eso, pero sí suceden milagros, hermanos. Sí pasan. No desecho para nada los milagros. Oro por los enfermos. Reprendo a los endemoniados si hay que reprender, hermano. Pero entiendo que si un día por la unción que es Cristo, el enfermo se sana, el paralítico camina, hermano, eso no es mi tiquete de entrada al cielo. Porque puede ser, hermano, que el Señor me tenga que decir: yo a usted no lo conozco. Porque el Señor solo conoce lo que ha sido conformado a la imagen del Hijo de Dios. Vamos a ver entonces, hermanos queridos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Por eso es que hay que disponernos para entender, hermano. A lo mejor ya usted recibió una palabra del Señor. A lo mejor ya usted dijo: ya se me abrieron los ojos, ya entendí. Y comienza algo en usted glorioso.
Porque muchas veces pensamos, hermanos, que la unción también es para que la gente se caiga. Y la gente se cae a veces. Yo no digo que no se caen a veces bajo el poder del Espíritu. Pero también la gente se cae cuando los empujan. También la gente se cae cuando los empujan. Reciba, reciba, reciba. Y lo empujan y se cayó. Y entonces digo, wow, veo que unción, hermano, solo los toca y se caen. Yo he visto, hermanos, ¿qué no podrá haber uno visto en 41 años que hace que Cristo vino a mi corazón? Si me sentara a contarles historias de las cosas que yo he visto en 41 años. Wow, usted, hermano, se sorprendería. Capítulo 8 de Romanos. Vamos a ver. Esto es muy interesante, hermanos. Cuando nosotros leemos la escritura, es muy importante el contexto. ¿Sí saben qué es el contexto? Lo anterior o puede ser lo posterior, pero generalmente es lo anterior el contexto. Y entonces, hermanos, si usted, toda la carta, todo el libro de Romanos, el capítulo 7 para atrás es el contexto de este capítulo 8, de lo que vamos a leer. Por eso si usted lo viene leyendo, hermano, con cuidado Romanos, cuando vas a llegar al capítulo 8 de Romanos, te vas a dar cuenta que ese capítulo todo se dedica a hablar del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo o de la obra de la unción en nosotros. Recuerde que Espíritu Santo, unción, yo uso la palabra unción, pero estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando de Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Entonces en el versículo 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí cosas no es nada, no es solamente las cosas que nos suceden, hermanos. No es solamente porque alguien, hermano, podría pensar que hasta pecar me ayuda. Realmente cosas aquí se refiere, hermano, a seres, pero también a acontecimientos. Entonces todo eso, hermano, porque aquí abajo dice que ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y luego dice, ni ninguna otra cosa creada. ¿Ven, hermanos? Entonces, la palabra cosa se usa muchas veces también para seres vivos, para seres que Dios creó. Pero eso es otro tema. Y entonces dice, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios, hermanos, tiene un propósito. Y el propósito que Dios tiene, hermano, para usted es el mismo propósito que tiene para mí. Aquí no hay nadie que tenga un propósito diferente al del otro. Por eso es que es peligroso, hermano, cuando nosotros escuchamos al predicador de la iglesia grandísima. Y un día esta iglesia va a ser grande y que Dios nos guarde y nos libre, hermano, de decir lo que me imagino, lo que supongo, lo que me parece. Porque entonces, hermano, se escucha muchas veces a X o a X decir: el Señor, Dios tiene un propósito para usted muy maravilloso. Pero relacionan ese propósito con logros naturales en este mundo. Y entonces, hermanos, hablan de un propósito para él, de un propósito para ella, de un propósito para el otro, pero todos son como diferentes. Y el Señor no está hablando acá, hermano, de que cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Es más, el Señor no vino a hacer realidad nuestros deseos, hermanos. Porque muchos de nuestros deseos son muy carnales. La meta de Dios, hermano, no es hacernos gente exitosa en este mundo. Ahora hablaba con un hermano y le contaba
de que fui, hermanos, a ver a mi suegro que lo internaron. Ya falleció, por cierto, en la pandemia. Lo internaron en un lugar, en un hogar de ancianos. Carlos María Ulloa, el que está allá en Guadalupe. Había una cantidad muy grande de ancianos y ancianas en aquel lugar. Algunos hablando solos. Algunos, hermanos, que ya no podían caminar. Otros como oídos. Y hermanos, ¿saben qué? Un montón de ellos fueron fundadores de grandes empresas. Fueron fundadores, hermanos, de grandes negocios. Muchos de ellos, hermanos, levantaron imperios. Ajá, así como lo está oyendo. Y ahí están, hermanos. Ahí están. Todo lo que hicieron no les está sirviendo de nada en esa etapa de la vida. Porque sin nada venimos a este mundo y sin nada nos tendremos que ir. Así dice la Biblia. Y entonces pensar que el Señor vino, hermanos, para hacer realidad, para que yo levante un imperio, para que yo levante un reino, para que yo levante algo glorioso, hermanos, es no entender la verdadera necesidad que tenemos nosotros. La verdadera necesidad que tiene usted, que por cierto es la misma. Entonces dice el Señor, hermano, acá, que a esos que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas les van a ayudar a bien. Cuando nosotros comenzamos a entender ese propósito, todas las cosas nos van a ayudar a nosotros a bien. Ahora, ¿cuál es ese propósito? El mismo para todos, por cierto, repito. Vamos a ver cuál es ese propósito. Versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. ¿Sabe lo que significa para que Él sea el primogénito? Lo que significa, hermano, para que Él sea el modelo de todos los demás. Lo que está diciendo el Señor, hermanos, es que el propósito de Él para usted y para mí es que usted o que yo o usted seamos iguales al Hijo de Dios. Ese es el propósito. Cualquier otra cosa es imaginación de un predicador. Cualquier otra cosa es una suposición, una falsa doctrina, una doctrina de demonios. El propósito de Dios para todos los hombres es que todos nosotros seamos conformados a la imagen del primogénito. El primogénito es el prototipo, el modelo, el diseño celestial, el plano para el constructor. De ahí, hermanos queridos, se va a derivar todo lo demás. Si nosotros, hermanos, no entendemos que lo que Dios quiere hacer con todos nosotros es que nosotros seamos iguales a su Hijo. La palabra semejantes quiere decir iguales. Si no entendemos que esa es tu meta, si usted no entiende que eso es lo que usted, hermano, debe anhelar. Dije anhelar porque de ahí no pasamos. Desearlo con todo el corazón. Anhelarlo con toda el alma. ¿Y por qué dije que de ahí no pasamos? Porque si lo queremos hacer en nuestras fuerzas, si nosotros queremos parecernos al Señor, hermanos, por nuestros esfuerzos no lo vamos a lograr. Y aquí es entonces donde entendemos la obra de la unción en mí. Él ha venido a ti, hermano, para transformarte, para conformarte
aleluya, a la imagen del primogénito, Hijo de Dios. Y el que se rinde, el que se somete y el que lo entiende, un día será como Él es. ¿Y por qué el propósito de Dios es el mismo para todos? Porque a todos nos pasó lo mismo, hermanos. A todos nos sucedió exactamente igual. Todos perdimos la imagen de Dios. Todos perdimos la semejanza de Dios. Porque todos pecamos. Y la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces pregunto, ¿hay alguien aquí que nunca haya pecado? ¿O se la cambio? Le voy a cambiar la pregunta. ¿Hay alguien aquí que no le dé vergüenza levantar la mano y decir, como afirmación a la pregunta que les hago, ¿hay alguien acá que ha pecado? Los que no levantan la mano nunca han pecado. O sea, los que tienen la manita abajo, ¿usted nunca ha pecado? Ah, caray. Está fuerte el asunto. Entonces, ¿saben qué dice la Biblia que es la paga del pecado? La muerte. Entonces tengo una mala noticia y también una buena. La mala es que usted murió. Esa es la mala. Usted murió porque esa es la paga del pecado. Y al contado. No es que pase dentro de un año para pagarle. No. Todos morimos. ¿Saben qué significa muerte? Separación. En otras palabras, todos fuimos separados de Dios. Como una rama que se separa de un árbol. ¿Qué le pasa a esa rama cuando se separa de un árbol? Se seca. Entonces eso nos pasó a todos. Como una rama que ha sido arrancada de un árbol. Y entonces esa rama se comienza a deformar. Y por eso usted se deformó, yo también. Créame que yo no estoy aquí, hermanos, para jactarme. Estoy, hermanos, en el proceso. Estoy, hermanos, entendiendo esta obra del Señor y permitiéndole a Él volverme a hacer a la imagen de Él. Porque este es el propósito. Y entonces, cuando usted lee el capítulo 8 de Romanos, viene hablando de la obra del Espíritu Santo. De la obra del Espíritu Santo. Y cuando llegamos acá, hermanos, nos encontramos que este Espíritu Santo, que es la misma unción que está en nosotros, no vino para que sintamos escalofríos. No vino, hermanos, para que hablemos en lengua nada más. Todo eso se puede. Todo eso es posible que le pase. Hay personas aquí que seguro nunca han hablado en lengua. Pues, hermano querido, no se me desanime, porque si usted no ha hablado en lengua, no significa que no tenga la unción de Dios en usted. No significa que el Espíritu del Señor no ha estado en usted. Y si no habla en lengua, es porque ese no es el propósito de Dios. Si hablas bien y si no hablas también. Pero sí le garantizo que si usted recibió a Cristo, Él está en usted, la unción está en usted. Y el propósito de Él, como dice acá, es que usted un día sea semejante al Hijo de Dios. Eso no lo podemos lograr por nosotros mismos. Todo, hermano, el dolor, todo el sufrimiento, toda la porquería que hay en este mundo es el resultado del pecado, hermanos. Me escribieron un día de estos, un hermano que ya ha perdonado varias veces a su esposa. Y la última vez, muy reciente, que me escribe y me dice: lo triste es que los dos vienen a la iglesia o venían a la iglesia. Y ella ha escuchado lo que yo enseño. Y he dicho que hay que rendirse a Dios. Pero me dice él: anda con otro. Anda con otro.
Y en el mismo momento es que me escribe, me dice, y está tomando en este momento en un bar conocido. Me dice, me voy, ya no quiero vivir más con ella, me voy. Yo le dije a él, yo, hermanos, tengo 35 años de estar casado con solo con la misma mujer. Y quiero terminar mi vida con ella. No tengo planes de otra cosa, ni quiero. Creo en el matrimonio. Pero yo le dije a él, como ya otras veces le ha pasado, yo le dije, mira, si lo vas a hacer, eso que me estás diciendo que se va a ir a dar, entonces hágalo rápido, porque las otras veces me has dicho lo mismo y vuelve. Parece que estás amarrado. Es que qué desgracia, hermano, un matrimonio donde uno no entiende la obra del Señor, hermano. Y estoy culpando a la esposa de que ella es esto, o estoy culpando al esposo. Hermano, no es culpa de él o de ella la situación. Es culpa suya que usted no ha permitido al Señor hacer la obra contigo. Tiene Dios que transformarnos, hermanos. Y a los que antes conoció también los predestinó para que seamos conformados. O sea, hechos de nuevo a la misma imagen del Señor. Si yo te le pregunto, hermano querido, ¿era Cristo bueno? Jesús de Nazaret, hermano, en los días de su carne, ¿pecó? ¿Pecó? No, nunca pecó, él no pecó. Pero ¿por qué fue que no pecó, hermano? Por la unción que vino a él, eso que pasó en el Jordán, que se abrió y los cielos se abrieron y vinieron sobre él. Hermano, él tuvo que rendirse a este Espíritu Santo que vino a él. Él tuvo que rendirse a esta santa unción que vino a él. Él fue tentado de una y de otra y de otra y de otra manera. ¿Saben, hermano? ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, hermano, pero es que eso era él. Es que él sí, pero, hermano, pero aquí dice que usted, mi hermano, si te rindes, serás conformado a la imagen de él también. El problema es que no queremos. El problema es que queremos seguir viviendo, queremos seguir viviendo nuestra vida. Queremos seguir viviendo a nuestra manera. Y queremos, hermanos, hacer a Dios a mi manera y decir, no importa, hermano, Dios me entiende, Dios te entiende, Dios sabe que usted es humano, Dios sabe que usted es débil. Y queremos acomodar a Dios a nosotros. Les estamos fabricando un Dios a ellos, como el becerro, aquel becerro que les construyó Aarón. Así están haciendo un montón de pastores. Pues déjenme decirles que no es verdad, hermano. Él ha venido para que usted y yo seamos conformados a su imagen. Basta, iglesia, de adulterar, de emborracharse, de drogarse, de mentir, de pegarle a la mujer, de ser tan malcriado, de ser tan insolente, de ser tan fornicario, de ver pornografía, de ver, hermano, lujuria. Basta ya. Basta ya, iglesia. Basta ya, hermano. Ya es tiempo de que nos rindamos al Señor, de que nos sometamos al Señor. Las tentaciones no las podemos evitar, hermanos. Pero cuando nos hemos rendido al Espíritu del Señor, el mismo que le dio la victoria a Jesús, es que es interesante. Jesús va al Jordán, el cielo se abre y el Espíritu viene. ¿Ven? Usted y yo, hermanos, nacimos de nuevo y el Espíritu viene. Lo que pasa es que Jesús, hermanos, entendió a qué había venido el Espíritu a él: a llenarlo y a convertirlo en un hombre victorioso, a vencer, hermanos, todo lo que apareciera. El mismo que le dio la victoria a él nos la dará a nosotros. Lo que pasa es que Jesús tuvo victoria porque Jesús, durante todos los años, desde ese Jordán para adelante hasta que va a la cruz, él vivió rendido, sometido, sujeto a la unción que estaba en él.
a la unción que había venido a él. Muchas veces pasó las noches orando. Muchas veces, hermanos, no durmió en una noche. Se iba al monte a orar. Todavía, hermanos, cuando estaba a punto de ir a la cruz, todavía estaba sudando gotas de sangre. Dice la Biblia que el sudor estaba revuelto con gotas de sangre. Y entonces resbalaban por sus mejillas aquellas gotas, hermanos, como de sangre. Y él le decía al Padre ahí, no sé si postrado debajo de un árbol, porque estaba en el huerto de Getsemaní. Y él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros pensamos que la voluntad de Dios, hermanos, es que yo tenga toda la plata del mundo, que yo sea el hombre de negocios más exitoso de la tierra. Si a la iglesia, hermanos, de muchos hombres que predican ese evangelio, llegara un tal Bill Gates, él diría: yo no necesito a Dios, porque si él es para tener éxito y levantar negocios y empresas, él se saldría y se iría. Él diría: yo no lo necesito, yo soy exitoso, yo levanté los más grandes negocios. Y millones de hombres, hermanos, no se sentarían a escuchar el evangelio, ese tipo de evangelio, ese evangelio. Pero cuando nosotros entendemos, hermanos, que el problema de nosotros fue tan serio como la muerte, porque la paga del pecado es muerte, entonces, hermanos, el propósito de Dios, que es el mismo para todos, hermanos, es volvernos a llevar a ser semejantes al Hijo de Dios. Nosotros, hermanos, el hombre, cuando Dios creó a Adán, lo creó a imagen y a semejanza de él, hermanos. Era un hombre puro, era un hombre de luz, era un hombre santo. Igualmente Eva. Ellos no tenían problemas de ninguna especie por causa de esa naturaleza, porque ellos habían sido hechos semejantes al Hijo de Dios. ¿Sabe quién los hizo? El mismo Cristo los hizo. Un día dijo el Señor: voy a hacer a un hombre y a una mujer y los voy a hacer iguales a mí. Y los hizo iguales a Él. ¿Cómo es Cristo? Santo, puro, íntegro, recto, verdadero. Él es la luz, Él es la verdad, Él es la vida. Así los hizo. Ellos pecaron y perdieron esa imagen y perdieron esa semejanza y fueron separados de Dios. Y eso le sucedió a toda la humanidad, porque aquí en Romanos capítulo 3 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Entonces Dios tiene que volver a tomar, hermanos, la unción santa que es Cristo, tiene que volver a tomarlo a usted. Hoy usted es el barro, hoy yo soy el barro. Él tiene que volver a tomar este barro y volver a ser un hombre santo, sin mancha, sin arruga, semejante a Él. Y eso solo lo puede hacer Él. Y ese es el evangelio. Usted tiene la unción en usted. Por eso se llama el tema: la obra de la unción en mí. Él ha venido a mí, Él ha venido a usted, hermano. No para que sientas escalofríos, perdóneme en tanta redundancia. No para que hable en lengua, no para que se caiga acostado en un lugar. Ni siquiera, hermano, para que agarres una bandera y comiences a moverla para allá y para acá. Para que practiques, hermano, una danza
dentro de la iglesia con vestiduras de tal color y del otro color, y que pensemos que este color y que el otro color atrae la presencia de Dios. De nada vale eso, hermano. A eso no es que vino el Señor. Él vino a tomar a este hombre deformado, a este hombre, hermano, pecador, y hacerlo semejante al Hijo de Dios. Un día, hermano, seremos como Él es. Y le voy a decir algo muy serio: lo que no se parece a Cristo no va al cielo. Así de simple. Lo que no se parece a Cristo, lo que no es como Cristo, no entra. Solo entra lo que es igual a Cristo. Y la mala que le tengo, pero también una buena. La mala es que usted no puede hacerse como Él. Pero la buena es que la unción vino a usted. El Espíritu del Señor vino a usted. Y que si usted se rinde a Él, y si usted se somete a Él, entonces, hermano, Él te hará semejante a Él. Y ese es el Evangelio, hermanos. Las añadiduras no hay que pedirlas. Un día dijo el Señor: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Seguro usted lo ha oído y lo ha leído. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo mismo que esto que acabamos de leer. Es, hermano, el Señor hablando del propósito, pero usando otras palabras, pero está hablando de lo mismo. Él no va a hablar de, hermanos, de nada diferente, porque la razón de su venida es que el hombre perdió la imagen y la semejanza de Dios. El hombre fue separado de Dios, y, hermano, y la obra de Cristo es volver al hombre a la presencia del Señor. Pero el hombre no puede estar en la presencia del Señor si no es santo. El hombre no puede estar en la presencia del Señor si no es puro. Y el único ser que hay puro es Cristo. Y entonces Cristo tiene que volver a tomar a este hombre y hacerlo como Él es. ¿Cuál es el modelo? Cristo. ¿Cuál es el diseño? Cristo. Si aquí hay constructores, hermano, usted sabe que usted no puede construir algo a como a usted le da la gana. A usted le dan un diseño. ¿Sabe cómo se llama ese diseño? El plano. Ese plano es un diseño. Y usted ve el plano. Y usted, hermano, hoy hacen planos en 3D. Y entonces donde uno ve ya el edificio terminado, no hay nada, ni siquiera han hecho las zanjas. Ni siquiera, hermano, han llevado la piedra, las varillas, el hierro, y ya usted tiene el diseño, y usted ve el diseño, y usted sabe que lo que se va a construir ahí en un terreno que ni siquiera le ha pasado el tractor o el bajoc. Y usted, hermano, sabe que ahí en ese terreno, dentro de 1 año o 2 años, eso que estás viendo en esa imagen en 3D estará ahí en realidad, que se podrá tocar, que se podrá ver. Bueno, querido y querida, hermano, hay un diseño ya hecho. El diseño se llama Cristo, el Hijo de Dios. Él es el diseño perfecto, Él es el modelo, Él es el plano. Y hermano, pero el constructor es Él también. Él está construyendo la iglesia, y si usted se somete, de usted Él hará algo semejante a Él. Igual sucedió en el Edén hace muchos años. Dijo el Señor: voy a hacer un hombre a mi imagen y a mi semejanza. Él no dijo: voy a hacer un hombre a ver qué me sale ahí. Y le salió un borracho. No le salió cualquier cosa. Él no lo hizo al azar, a ver qué sale. No. Él dijo: voy a hacer un hombre y lo voy a hacer como yo, que sea igual a mí. Y lo hizo a su imagen y lo hizo a su semejanza. Perdió la imagen por el pecado, pero Él ha venido a usted. Y Él, hermano, tiene el propósito de que si nosotros nos rendimos, Él nos hará otra vez a su imagen y a su semejanza. ¿Sí lo leyó? ¿Ahí quiere volverlo a ver? Lo leo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Él no llamó a nadie, hermano, que no sea conforme a este propósito. Él no llamó a nadie, hermano, para otra cosa que no fuera conforme a este propósito. A los que llamó, los llamó conforme a su propósito. O sea, lo que Él dijo. A Él no le importa, hermano, cuán malo sea este hombre que violó a una niña de 5 meses. Pero si ese hombre responde al llamado, Él lo transformará. Yo sé que nosotros pensamos que no. Lo glorioso de esto, hermanos, es que no soy yo el que cambio por mí mismo. Desgraciadamente, hermanos, el evangelio de la ley es: usted tiene que ser así, usted tiene que ser así. Es verdad. Cristo nos dice: tienes que ser como yo, pero tranquilo, yo te haré como yo. Termino con esto, hermanos. Hay una historia que me gusta, hermanos, que relata, que nos habla un poquito de esto. Vamos al libro de San Juan, capítulo 8, y ahí vamos a terminar en esta mañana. La obra del Señor, hermanos, todo lo que se lo dije la semana pasada, todo lo que el Señor hizo fuera, hermanos, Él lo hace ahora dentro de nosotros. Había un Bartimeo ciego afuera, pero hay un Bartimeo dentro de nosotros. Usted no es ese cuerpo, usted vive en ese cuerpo. Dígale al que está a su lado: usted no es ese cuerpo, usted vive dentro de ese cuerpo. Nosotros podemos ver un cuerpo feísimo y a alguien muy lindo viviendo adentro. Y podemos ver un cuerpo muy bonito y el diablo es el que vive adentro. Sí. Un hombre se casó con una mujer lindísima y apenas duró como 3 meses con ella y dijo: era como si me hubiera casado con el diablo, dice. Bonita por fuera, pero horrible por dentro. Hay algunos feitos por fuera, pero hermosos lo que está dentro. Porque nosotros no somos lo que se ve. Nosotros somos lo que vive dentro de nosotros. Y cuando podamos entender eso, vamos a entender, hermanos, esos milagros externos, que lo que sucedió afuera, hermano, entonces que hay un Bartimeo en nosotros, que hay un paralítico en nosotros, que hay un ciego en nosotros. Que todos nosotros, hermanos, como vamos a leer ahorita, éramos unos adúlteros, como lo que vamos a leer ahorita. Vamos a San Juan capítulo 8, versículo 1. Dice así: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Quiénes quedaron? Solo ellos dos. Eso debe pasar dentro de nosotros. Solo tienes que quedar tú y él. Lo que pasa es que dentro hay más. Dentro, hermanos, morando dentro de nuestro ser, también hay acusadores. También hay, hermanos, sí, acusadores, como los que tenía esta mujer. Hay alguien acusándole a usted.
y diciéndole que usted, hermano, es un impío, que usted, hermano, lo que se merece es el infierno, que para usted no hay solución, que para usted no hay esperanza. Eso, hermanos, esto que sucedió externamente sucede dentro de muchas personas. ¿De quién es figura esta mujer, hermanos? Esta mujer es figura del alma del hombre. En el libro de Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Lo que quiere decir, hermano, es que todos nosotros, el alma, el ser de adentro, nuestra alma, ha sido adúltera, como esta mujer era una adúltera. Aquí no hay nadie, hermano, porque el adulterio no es solamente que un hombre se acueste con una mujer que no es su mujer, o una mujer se acueste con un hombre que no es su hombre. Digo su esposo, no su hombre, porque algunas tienen un hombre pero no es su marido, y algunos tienen una mujer y no es su esposa. Están en unión libre, juntados, o es su amante nada más. Siempre he dicho, hermano, ¿por qué un hombre que está juntado con una mujer que está juntada con un hombre, por qué se pone bravo si él le da la vuelta o ella le da la vuelta? Si no es la esposa, no es suyo. Tómela como esposa, tómelo como esposo y hónrelo. Y entonces sí puedes ponerte celoso, porque es tu esposo, no tu amante, no tu lance, perdóneme que les hable así. Y entonces, hermanos, todos los hombres y todas las mujeres hemos sido adúlteros. Santiago dice, hermanos, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y a eso los llama adúlteros. Un hombre, hermano, o una mujer es adúltero cuando ama a alguien más que a Cristo. Y hay un montón de hombres, hermanos, que aman más al mundo que a Cristo. Aman más el dinero que a Cristo, aman más a su esposo que a Cristo, aman más a su esposa que a Cristo, aman más a sus hijos que a Cristo, aman más el trabajo que a Cristo. Muchos, hermanos, vienen el día que les queda una oportunidad para venir acá, pero si a usted no le queda una oportunidad, o si a usted no le quedó el tiempo, porque estás amando más, ama más el deporte, ama más el fútbol, ama más la política, ama más el trabajo, ama más esto, ama más lo otro, usted es un adúltero, hermano. Porque estás amando algo más que a Cristo. Wow, esto se puso duro, ¿verdad? Y seguro yo no les estoy cayendo bien. Pero yo no le estoy acusando, hermano, condenándolo, no. Jesús, cuando nos dice a nosotros que somos esto, que somos lo otro, no es para acusarnos, es para hacernos volver en sí, para que nos arrepintamos. Lo primero que hace Dios con un hombre es convencerlo de su pecado. Y después, hermano, decirle: si usted me lo permite, yo te libero. Como le sucedió a esta mujer. Vean lo que dice. Versículo 10. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Qué bonito suena hasta ahí, ¿verdad? Muchos ponen el versículo hasta ahí. No, yo no te condeno. Hermanos, es que el Señor no vino a condenar a nadie. Mire, el Señor a la mujer aquella que la encontraron en el acto mismo del adulterio, le dijo: yo no te condeno. Pero ¿por qué no leemos lo que sigue? ¿Qué sigue? Vete y no peques más. Ay, ahora sí. ¿Y cómo hago para no pecar? Cuando nosotros somos conformados a Cristo, no pecamos más. ¿De qué está hablándonos el Señor acá? Del propósito de Él para nosotros. Dios no quiere que pequemos. Si yo le digo: hermano, salga acá y no pequen más, ¿qué? No, yo no voy a hacer eso, porque yo también me lo tengo que decir a mí mismo. Pero yo sí le voy a decir cómo es que no podemos pecar. ¿Cómo nosotros podemos salir de aquí y no pecar más? Cuando nosotros nos rendimos al propósito de Dios. Cuando usted se entrega al propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Que usted levante una empresa. Por eso, hermanos, qué porquería el predicador que solo habla de prosperidad. Qué porquería.
sentarse a escuchar a un predicador hablándole a uno de prosperidad? ¿Qué porquería sentarse a escuchar a un predicador, hermano, hablándole a uno de tener éxito en esta tierra? Cuando el propósito de Dios es que no pequemos más. Pero ¿cómo puedo no pecar? Hermano, usted sabe, todos somos humanos, hermano, todos pecamos. Claro, sí, hermano, eso es verdad. Pero se trata de dejar de ser humanos. ¿Y cómo hago para dejar de ser humano? Sometámonos al propósito de Dios. Señor, aquí estoy. Seguro esta mujer le dijo: Señor, la verdad es que yo no quiero pecar más, pero no puedo dejar de pecar. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago, Señor? El mismo que perdona nos ayuda a no pecar más. Si usted padece de asma, cada vez que le dé un ataque de asma, usted va a estar ahogándose, ¿verdad? Y entonces, hermano, yo le digo a usted: hermano, vean, váyase y que ya no se ahogue más, nunca más. Y usted me dice: ay, eso es lo que yo quiero. La única manera de que esa persona que bajo el ataque de asma se está ahogando y que no se ahogue más, es que le quitemos el alma. Entonces esa persona nunca más se va a ahogar, porque ya no tiene alma. La única manera de que una persona no peque es que el Señor quite el pecado, el pecador, que quite, hermano, que haga morir a ese pecador o a ese pecado. Y entonces podremos vivir sin pecar. Sé que es muy difícil para el que está habituado al pecado entender esto, pero comencemos con lo más elemental, hermano. Dígale: Señor, yo no quiero pecar, ayúdame. Y entonces el Señor comenzará a cumplir en ti el propósito. ¿Por qué dije que qué desgracia sentarse a escuchar a un predicador que solo habla de prosperidad? Busquemos el reino de Dios y su justicia, que es: busquemos que Dios cumpla en nosotros su propósito, y las demás cosas van a venir por añadidura. Tranquilo. Si usted necesita, hermanos, algo de prosperidad, siembre, hermano. Que si usted siembra un grano de maíz, usted va a cosechar, hermano, un montón. Siembre en el reino de Dios, diezme, ofrenda y punto. Y se arregló el asunto. No se preocupe por lo material, va a llegar. Es una acción tuya, siembre, nada más. Pero ¿por qué, hermanos? Qué desgracia escuchar a un predicador que solo me habla de prosperidad, y que esto se trata de la prosperidad, y que esto se trata de tener éxito, y que esto se trata de levantar negocios, y esto se trata de un reino acá en la tierra. Qué desgracia, hermanos. Qué desgracia tener un predicador así, cuando el propósito de Dios, hermanos, es otro. El propósito de Dios es que no pequemos más. Y la única manera, yo no encuentro otra forma en la Biblia para no pecar, es que este viejo hombre, que esta vieja naturaleza sea destruida y una nueva naturaleza en nosotros crezca. Y a eso vino la unción, a crear un hombre nuevo, a hacer una nueva criatura de usted y de mí, para que las cosas viejas pasen y todo sea hecho nuevo. Solo lo puede hacer el Señor. Y la buena noticia es que el Señor está en usted, para que usted vete y no peques más. Y yo le digo: sí, Señor, yo entiendo que usted no quiere que yo peque, pero Señor, transfórmame, por favor. Y el Señor me dice: estás orando conforme a mi voluntad, estás pidiéndome lo que yo quiero hacer contigo, transformarte, conformarte a la imagen del modelo, a la imagen del diseño, a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Y como Él es, así seremos nosotros. Y a su nombre, gloria. Amén. Almas adúlteras,
Sí, como esta mujer. Pero venimos al Señor y Él nos perdona. Pero nos dice, ya no peques más. Ya amemos más al Señor que a todo. Si alguno ama a padre, a madre, a hijos, a esto y a lo otro, más que a mí, no es digno de mí. Ese es un adúltero. Ese que no tiene tiempo para orar. Ese es un adúltero. Porque no ora, porque tiene que estar viendo su bendito deporte, sea el que sea. Porque no ora, porque se acuesta tardísimo viendo no sé qué ahí con su celular, viendo cochinadas, y en la noche se está soñando todas las vulgaridades habidas y por haber. Y en la mañana no tiene tiempo para orar, está como muerto. Está como muerto. Tiene tiempo para hablar con todo mundo. Sí pasas tiempo hablando con tus amigotes o con tus amigotas, pero no hay tiempo para orar con Dios. Usted es un alma adúltera. Porque estás amando más otras cosas que al Señor. Pero el Señor vino a conformarnos. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere tener éxito? Hay que ser como el Hijo de Dios, como Cristo. Como Él es, ese es un exitoso. Cristo es exitoso. Cristo es feliz. Cristo es la vida, el gozo, nuestro todo. Y la buena noticia, hermano, es que a los que Él llamó, ¿a cuántos los llamó Dios? Aleluya. Y a los que Él llamó, los predestinó para que sean como su hijo. Usted está predestinado a ser como Él, pero usted tiene que decir sí y rendirse a la predestinación. Rendirse, hermano, al Señor. Porque predestinación no es un decreto. Predestinación es un deseo de Dios. Pero un deseo que está sujeto a mí, a decir yo sí. A que digamos sí. Sí, Señor, yo quiero, Señor. Cumpla tu propósito en mí. ¿Se acuerdan el Salmo 38, versículo 8? Si lo ponen en la pantalla, cerramos ahí. Vean que cerramos de verdad, me lo ponen en la pantalla. Esa era la oración del rey David. Él le oraba eso al Señor. Salmo 38, 8. ¿Lo tienen? ¿Me lo pusieron? Salmo 138, 8. No, no es ese. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es? A. Ese. Jehová, sí, Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. David sabía, y eso era lo que él quería. Él no quería otra cosa más, que el Señor cumpliera su propósito en mí. El día que todos nosotros, Dios cumpla el propósito en nosotros, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra vida será maravillosa, hermanos. Póngase de pie.